Hola a todos. Bueno, vamos con los consejos para un examen decisivo. Aquí en España tenemos el examen de selectividad de Historia del Arte y espero que mis consejos os sirvan para Historia del Arte o para cualquier otra asignatura. Bueno, en primer lugar, nos enfrentamos a un examen, en este caso, de un temario muy amplio y de un temario que abarca todo el curso. Entonces, primer consejo, planificación. Tenemos que estudiar mucho tiempo, tenemos que hacernos resúmenes, tenemos que hacernos esquemas, tenemos que tener la materia controlada, con calma, con tiempo. Hemos tenido todo el año para irla estudiando. Al fin y al cabo se trata de repasar. Tenéis que confiar mucho en que si habéis estado estudiando y atendiendo en clase, gran parte de los conocimientos los tenéis dentro. Entonces lo único que hay que hacer es hacerse resúmenes y esquemas bien claros de cada tema. Segunda cuestión. Calma y tranquilidad. La noche antes del examen ya no estudiamos más. Lo que no hemos estudiado no nos va a servir ya para la noche anterior, así que un último repaso muy somero de esos esquemas, esos resúmenes y poco más. Es muy importante dormir mucho y bien la noche antes del examen. Y no estar con los apuntes justo antes de entrar al aula, eso no sirve para nada. Así que es mucho más importante relajarse y tranquilizarse. Técnicas de relajación, yo no soy un experto y no os voy a contar, hay muchísimas técnicas de relajación. Pero es muy importante ir tranquilo al examen, estar tranquilo. A la hora de entrar, suele haber mucha gente, cuando nos llaman para el examen, estamos nerviosos. Ahí conviene relajarse y tranquilizarse cuando nos sentamos en nuestro lugar, etc. ¿no? Si estamos tranquilos, lo que sabemos aparecerá. Si estamos nerviosos, se nos hará un nudo y todo lo que sabemos no aparecerá en el examen. Vamos con el examen propiamente dicho. Normalmente en estos exámenes que cubren temarios gigantescos, pues normalmente nos van a dar dos opciones, una opción A y una opción B, o nos van a dar a elegir entre varias cuestiones. Si es opción A y opción B, dedicaremos gran parte del principio del tiempo a decidir qué opción nos conviene más por cercanía, porque dominamos más esas preguntas, etc. Conviene no lanzarse a escribir, sino pensarse bien qué opción elegimos. Justo este año, por ejemplo, aquí en España se va a dar a elegir, aquí en Aragón, entre 5 de 10. Aquí tenemos, por ejemplo, habrá 4 preguntas de comentario, los veis ahí los comentarios, este es un examen mío, del siglo XIX y XX, y habrá 6 temas a desarrollar. Entonces habrá 2 preguntas de Grecia y Roma, 2 preguntas de Edad Media, gótico, románico, islámico, 2 preguntas de Renacimiento y Barroco, 2 preguntas del siglo XIX y 2 preguntas del siglo XX. Esto es así aquí en Aragón, pero puede ser de otras maneras en otras comunidades, no es tan importante. La cuestión es que, evidentemente, cuando tenemos opciones y nos dan a elegir, pues hombre, podemos no estudiarnos un tema que no nos hace mucha gracia, o no estamos muy preparados, o esa época del curso no estuvimos muy atentos, o simplemente que nos cae mal esa parte del temario. Eso es perfectamente comprensible y gran parte de los estudiantes lo han hecho, y yo no voy a ser quien diga que no es humano hacerlo. Está muy bien, esta parte del temario no me la estudio. Un tema, no la mitad del temario como hace alguna gente. Si tú tienes opción A y opción B, o tienes como ahora en este examen, tienes que elegir 4 de 8 preguntas, o tienes que elegir 5 de 10 preguntas, si tú te has estudiado la mitad del temario, ya no tienes opciones. Ya te vas obligado a las que te has estudiado, porque te has estudiado la mitad, entonces ya no puedes elegir. Entonces, no te hace gracia un tema, o una pregunta, o un apartado pequeño del temario, está bien, no te lo estudies, no pasa nada. Siempre tendrás otras opciones para elegir. Pero no te dejes sin estudiar el 50%, el 40% del temario. Es una barbaridad y yo no lo puedo recomendar. Entonces, está bien, renuncia a una parte, pero no a grandes cantidades del temario. ¿Y qué hacemos una vez estamos en el examen? Vemos bien las preguntas, las leemos bien. Yo me he encontrado una alumna que contestó toda la pregunta del arte romano, cuando en realidad estaban preguntando por el arte románico. Y toda la pregunta estuvo mal. Todo el resto del examen estuvo perfecto. Hay que leer bien los enunciados. Aquí, al menos en España, se da a elegir, pone bien clarito el título, el autor, la fecha, el museo en el que está. Normalmente no se va a ir a pillar en ese sentido como en tiempo se hacía. Entonces, tenemos esos datos básicos. ¿Qué tendremos que tener antes de ponernos a escribir que tener muy claro? Porque tenemos un tiempo, en el caso de España, 1h30, para 5 cuestiones, y tenemos un espacio limitado. Algo parecido a esto.
tenemos 6 caras. Una especie de tríptico que se despliega, por delante y por detrás tendríamos 6 caras. Tenemos 6 caras y 1,5, en el caso este de la selectividad española. Bien, tenemos que tener muy claro qué vamos a ir contando en cada cuestión. Si tengo 5 cuestiones para elegir, pues más o menos es aproximadamente una cara, puede haber alguna de un poco más de una cara para escribir, depende del tamaño de la letra de cada uno. Porque con letra muy pequeña puede decir muchas cosas en menos de una cara. Eso va a depender, y puede estar bien también. Pero aproximadamente una cara. Más de una cara no conviene escribir, es demasiado ya, tanto para un comentario como para un tema a desarrollar de los que suelen preguntar. Tengo que tener muy claro qué concepto clave me están preguntando con ese tema o con ese comentario. Pues, por ejemplo, si te ponen las señoritas de Aviñón de Picasso, pues tendré que decir cubismo, tendré que decir Picasso, tendré que decir qué época de Picasso es, si está al principio o al final, en este caso al principio del cubismo. Si me ponen este cuadro de Delacroix, tendré que decir romanticismo, tendré que decir el nacionalismo, las revoluciones liberales, la burguesía, el poder de la relación con el contexto histórico. Porque esa es la otra cuestión. Primero, conceptos clave que tengo que decir, a qué movimiento pertenece. Segundo, contexto histórico, muy importante. Y luego, como ya hemos visto en otro vídeo de comentario, pues bueno, tendremos que comentar la forma y el fondo. Tendremos que describir bien todo el cuadro o la obra, la escultura, la arquitectura, lo que sea. Y tendremos que hablar de qué nos quiere transmitir el artista. Eso en el caso del comentario. En el caso del tema es mucho más claro. Tendré que decir características principales, época histórica, que muchas veces se olvida, y tendré que decir autores y ejemplos de obras que ejemplifican esa época histórica, ese movimiento y sus ideas principales. Pero lo dicho, un corrector de selectividad, pues en este caso va a buscar la palabra romanticismo, va a buscar la palabra nacionalismo, va a buscar la palabra, palabras clave, movimiento, color. En el caso del cubismo, pues geometría, ¿vale? En el caso del surrealismo, pues va a buscar la palabra clave inconsciente, Freud, subconsciente, el mundo de los sueños, etc. Las pesadillas. Va a buscar una serie de palabras clave, tanto de forma como de fondo. Ese corrector va a ir buscándolas y las tiene que encontrar. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, esta palabra clave la tengo que poner, esta palabra clave la tengo que poner. ¿De acuerdo? Vamos desarrollando, vamos redactando. No hace falta aprenderse las cosas de pe a pa, hay que tener las ideas en la cabeza, pero no hace falta sabérselas de memoria. Una vez que hemos terminado de redactar, hemos puesto el encabezamiento, hemos hablado de la forma, del fondo, hemos dicho más o menos las ideas clave, sacamos una conclusión con hoy en día, qué repercusiones tiene hoy en día, qué repercusiones tuvo después, antecedentes, precedentes, eso, en conclusión, o si hoy en día tiene algunos seguidores esa corriente. Y por último, si nos sobra tiempo, estaría muy bien, nos lo leemos y si nos sobra tiempo, vemos algún error, lo corregimos, y si nos sobra tiempo y espacio, nos relacionamos un poco más con el contexto histórico, que eso siempre viene bien y siempre tenemos cosas que decir de la época. ¿De acuerdo? Y nada más. Hasta aquí. Si seguís estos consejos, seguramente el examen saldrá bien. Planificación y estudio. Tranquilidad. Calma. Relajación. Tener claros los conceptos. Distribuirnos bien el espacio y el tiempo. ¿No? Y un repaso final, justo cuando terminamos de escribir, para terminar de armar bien nuestro examen. Con esto, pues bueno, algunos de mis alumnos han conseguido sacarse el 10 en estos exámenes tan decisivos de selectividad, EBAU o como se llame en tu comunidad o en tu lugar de residencia. ¿Qué mejor para repasar y dar ese último repaso antes de la selectividad que mi canal? Tenéis vídeos de mi canal en el que tú tienes en 5 minutos, en 3 minutos, la idea principal de un autor, de una época, etc. Así que mi canal de YouTube es muy, muy recomendable para repasar para selectividad. Mi canal, que por cierto ha sido destacado incluso en la prensa. Aquí tienes un artículo de la prensa local de Aldo Aragón en el que se recomienda mi canal para estudiar y repasar para la EBAU la historia del arte. Así que con esto me despido de todos vosotros. Que mi canal os sea útil y estos consejos también para estos exámenes de selectividad. Mucho ánimo y ya estamos acabando el curso. Hasta luego.